Bienvenidos a un nuevo episodio, de nuevo, Holinautas, el podcast del holismo. Hoy me gustaría hablaros sobre la desvalorización, que es un conflicto que suelo ver bastante en las personas que acompaño. Y me gustaría tratar un poco sobre el enfoque general, la descripción de dónde viene, las raíces de la desvalorización y cómo en la sociedad actual pues suele predominar bastante el hecho de tener que valorarnos a través de las cosas que hacemos, a través del trabajo, a través de pues ese constante hacer, esa constante función en la que si pausamos a veces parece que no sabemos qué hacer, que perdemos el valor, que perdemos el norte incluso. Entonces, antes de empezar me gustaría recordaros que tenéis disponible la newsletter, es decir, el email a través del cual vosotros simplemente introducís vuestro email, vuestro nombre y yo os voy pues mandando información de valor que considero, tanto historias de éxito y de inspiración de las personas que acompaño, como herramientas de gestión emocional que he ido desarrollando y descubriendo en los últimos meses, ¿no? Y bueno, un poquito para manteneros actualizados desde un punto de vista más íntimo, más de tribu, de comunidad, pues podéis acceder ahí en la descripción del episodio y pues simplemente inscribiros y empezar esta aventura un poquito más íntima. Entonces vamos ahora con la desvalorización, ¿vale? ¿De qué va este conflicto? Pues este conflicto lo trato precisamente también porque yo mismo lo he sufrido en mis carnes, ¿vale? Desde que crecí en la adolescencia, pues me sentí un poco desubicado en el grupo social, ¿no? Y yo es que no sabía cómo reconocerme y a veces incluso hacía actividades que iban un poco a través del salirse de la norma, pues para intentar llamar la atención y valorarme y aportar algo de valor, ya que no encontraba de alguna forma cuál era mi sitio en el grupo, ¿no? Estoy hablando un poco de la edad de 16, 17 años. Y así surgió, porque ahora os voy a contar un poco mi historia, que empecé pues a hallar otras formas de expresarme que no implicaban pues el ser humano, como fueron a través de las matemáticas. Quien me conozca de cerca sabrá que prácticamente me he pasado pues muchos años de mi vida cada día dedicando unas horas a simplemente escribir en el lenguaje de las matemáticas, pues porque era una de mis inspiraciones, era mi pasión y me encantaba descubrir nuevos caminos en ese álgebra, en esas ecuaciones que puedan conducir a nuevas soluciones y nuevas respuestas, ¿no? Era como una máquina constante de intentar resolver problemas no del mundo real, sino del mundo de las ideas en este caso, ¿no? Entonces, por un lado, me expresaba a través de ese lenguaje que yo pues en ese entonces no comprendía, simplemente era un refugio para mí. Y por otro lado, el lenguaje de la música. La música, yo aprendí a tocar piano hace unos 11 años, empecé este camino de la música y poco a poco pues fui, digamos, buscándole más sentido y encontrándolo, por supuesto, al darme cuenta de que se me erizaba la piel, ¿no? Al tocar según qué melodías y al empezar a componer pues aún más, ¿no? El hecho de ser capaz de exteriorizar lo que uno siente, pues hace que luego, visto desde un panorama general, se dé cuenta de lo que es capaz el ser humano y en ese caso, pues yo me daba cuenta de que estaba gestionando mis emociones a través de cada tecla de piano. Y recientemente me he dado cuenta aún más que no solo la música, sino también la escritura, porque en enero publiqué ese libro Desfragmentado, ¿no? Pues que me llevó varios años de escritura, pues a través de la escritura también era una forma de canalizar la emoción que no lograba expresar, ¿no? De hecho, en lo que estoy escribiendo ahora, he escrito algo así como: el escritor es un puente entre la emoción y la tinta que impregna en el papel. Es decir, que la emoción es como el percutor o el motor que mueve, digamos, y que expulsa la tinta, ¿no? Entonces, para mí, ¿dónde aparece el conflicto de desvalorización? Pues aparece en el no saber darme el valor simplemente por lo que soy, ¿vale? Y en el hecho de que ha habido muchas etapas de mi vida en las que he estado muy obsesionado, ¿vale?
Mi tendencia natural cuando me apasiona algo es el de obsesionarme y el de aprender todos los detalles, el de aprender pues hasta el último recoveco de conocimiento, ¿vale? De hecho, soy un fan muy pues álgido de los libros, ¿no? Y me gusta mucho leer, ¿vale? Entonces el hecho de hacer cosas pues para validarme en el mundo, ese es un conflicto que muchas veces lo tenemos, ¿no? Y que, bueno, pues sí, puede dar resultados, puede dar éxito, pero otra cosa es que tú te sientas exitoso, otra cosa es que tú te sientas completo a través de lo que haces. Y ahí es cuando viene el conflicto. Cuando uno no se siente coherente y consistente con lo que está haciendo y está buscando más y más y más. Y pues, amigos, amigas, es pues la herida número 1 de la civilización moderna. El hecho de acumular, ya sea a través del conocimiento, ya sea a través del placer, de los logros personales, de las metas, ¿no? Y en base a esa acumulación, forjar una identidad, una personalidad, una faceta, una, pues, identidad que oculta de alguna forma esa entidad, ¿vale? Este concepto de diferencia entre entidad e identidad es algo que me gusta mucho como metáfora y la cojo de Alex Scott, que es mi mentor ahora. Estoy escuchando pues sus píldoras y entonces pues este conflicto suelen tenerlos bastantes personas, ¿no? Y lo que veo normalmente es que se entregan por una parte a los demás, ¿vale? Suele ser una faceta que suele ocurrir, se sacrifican por el mundo, pero no se tienen en cuenta a sí mismos. Esa es una faceta. La otra faceta es la de validarse a través de lo que hacemos. Es decir, buscar la aprobación del mundo, ¿vale? Son dos facetas. Para la primera, pues suelen ser personas serviciales, que están pues al margen de cuidar el mundo, a veces salvadores. Y por otra faceta suelen ser personas pues muchas veces adictas al trabajo, muchas veces adictas a el hecho de no poder parar, ¿vale? Y cuando hay una dependencia, ¿qué hay? Una conexión con la esclavitud y una desconexión con la libertad interior, ¿vale? Entonces, ¿cómo he aprendido yo a trascender este conflicto, ¿vale? Y a aprender mucho del dolor que puede llegar a ocasionar el hecho de no sentirse reconocido, el hecho de, oye, realmente hay algo más detrás de lo que estoy haciendo, de la ciencia, de la música, y es que soy yo. Es esa respuesta a la pregunta ¿quién soy?, ¿no? Más allá de los adornos que hacemos para validar, no sé, la sociedad, ¿no? Entonces, he aprendido lo siguiente, que el dolor puede transformarse, que el dolor puede canalizarse y que la emoción no es sino una oportunidad y un indicador. Es como un faro. El hecho de que tú sientas un malestar en tu cuerpo es una oportunidad de crecimiento, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre la mentalidad rígida y la mentalidad expansiva. Y ahora os voy a desarrollar un poquito más ese término. Cuando nosotros creemos que somos así porque hemos nacido así, cuando creemos que todo lo que somos y lo que hemos logrado es permanente y no puede cambiarse, ahí estamos asociándonos con una mentalidad rígida de la vida, que no puede cambiar, que es así pues porque le ha tocado, porque tiene una suerte, porque ha tenido un destino, ¿no? Cuando yo me di cuenta que esto no era cierto, ¿vale? Y que realmente la vida, la única constante es el cambio, es la muerte, y la muerte, cuando digo mortalidad, me refiero a la muerte simbólica, muerte de la identidad, en nuestro caso, pero la muerte en la naturaleza es algo totalmente esencial para que pueda existir un equilibrio. Cuando me di cuenta de que la muerte era lo fundamental, empecé a expandirme, empecé a corroborar mis aprendizajes y mis crecimientos en los momentos más bajos de mi vida, en los momentos en los que sentía pues tristeza, apatía incluso, el hecho de refugiarme pues para no sentir dolor en el exterior y el hecho de sentirme solo, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver que soy una entidad que para poder expresarse en el mundo necesita o requiere de una identidad y que esa identidad es frágil, es fluida, líquida, empecé a ver
esos dolores que vienen del pasado, de la historia, ¿no? De mi historia personal, a través de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de la sociedad, de mis conflictos pues, con mi entorno cercano, empecé a ver esos malestares como maestros que realmente tienen algo que decirme, ¿no? Y es que ahora mismo estoy en este camino de vida. Estoy aprendiendo constantemente y para nada he llegado a ningún punto. Simplemente es un proceso constante. Y quien diga que ya sabe mucho como para poder dejar de aprender, ese que diga eso está muerto a nivel simbólico, ¿no? Porque es un constante crecimiento y transformación. Entonces, el punto clave es estar más cerca cada vez más de la mentalidad expansiva, en la que transforma esas creencias estructurantes que me dicen no soy suficiente, que me dicen oye, tienes que hacer y hacer, no te permitas un momento de descanso o no te permitas una hora para ti sin hacer nada. Transformar esas creencias que me estructuraron en el pasado, pues para adaptarme y para sobrevivir en ese entorno y demostrar a mis padres o a mi entorno cercano que tenía valor, ¿no? Tenía que hacerlo pues haciendo, ¿no? Transformar esas creencias en nuevos propósitos y nuevos horizontes. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, nosotros como seres humanos tenemos unos valores fundamentales que pueden ser la libertad, en mi caso es la libertad, la expansión, el amor propio y la fuerza interna, ¿vale? Y hay muchas veces que hay creencias que nosotros tenemos arraigadas que están en contradicción con esos propósitos, con esas creencias, con esos valores, perdón. ¿Qué sucede aquí? Pues hay dos opciones. Maldecir y ser víctimas de esto, desde la mentalidad rígida, o aprovechar esa energía de dolor para ver un sentido más profundo de lo que está ocurriendo. Y una toma de conciencia. Y cuando hay una toma de conciencia, ¿qué pasa? La mente se expande. Y cuando la mente se expande, te das cuenta de algo que estaba siempre ahí, pero que no te diste cuenta. Y cuando te das cuenta de algo, sucede pues que empieza a fluir mejor la vida. ¿Vale? Entonces, transformar esas creencias que me estructuran en creencias que me acompañan y que hacen sinergia con mis valores, ¿vale? Entonces te imaginas como si fuera un espacio de todas las creencias, el sistema de pensamiento, mi forma de pensar, ¿no? Las creencias componen mi forma de pensar, como si fuera una caja. Yo puedo elegir desde el punto de vista introspectivo, ¿vale? A través de, oye, voy a cerrar los ojos, voy a ver ese malestar que me ha sucedido recientemente, voy a dedicar un tiempo para mí, a escribir, a dibujar, a tocar música, a escuchar música, a pasear y ver qué ideas impregno en el papel, ¿vale? Entonces, eso es una forma de identificar y reconocer esas creencias que me han llevado a sentirme de determinada forma y, por lo tanto, al conflicto o al malestar. Identificarlas, ¿vale? Primero de todo. Y luego manifestar qué creencias nuevas quiero tener, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo típico. No soy suficiente en esta situación. O, si no trabajo, no tengo valor. Identificar eso, cuándo surge el malestar, de dónde viene, quién pues se parecía en cuanto a esta creencia, quién tenía adoptada esta creencia o de quién es esta creencia, ¿no? Bueno, es un proceso de autoconocimiento que cada uno pues tendrá su forma de expresarse, ¿no? Yo os cuento la mía. Y una vez identificado eso, respirar, darle tiempo y manifestar. ¿Qué nuevos horizontes quiero en mi vida? ¿Quiero conectar con la libertad? Vale. Esta creencia de no soy suficiente está en contradicción y por lo tanto es una paradoja desde mi sistema de pensamiento. Cada vez que hay una contradicción y una paradoja, oye, es una oportunidad de crecimiento. Y de hecho, la paradoja es el motor de cambio de la ciencia, por ejemplo, sin ir más lejos. La paradoja es el percutor que te permite decir, aquí se necesita una transformación, un cambio, un punto de inflexión, ¿vale? Y la paradoja en nuestro día a día, ¿qué es? El dolor, el malestar, la enfermedad, ¿vale? Simplemente son señales
Señales que el cuerpo, después de miles y cientos de miles de años de evolución, pues ha adoptado. Son señales reales las emociones, ¿no? Entonces, en este camino uno aprende, ¿no?, a dejarse llevar por la vida y a aprender y a dejar de ver esos obstáculos como obstáculos y darse cuenta de que son piedras invisibles que habíamos creado y habíamos hecho visibles, ¿no?, por nuestra mente. Entonces, reflexión de hoy. Oye, el conflicto de desvalorización suele estar en auge, ¿no? Lo que podemos hacer es pausar, es ir a la contradicción que nos impide sentir que estamos en sintonía con nuestros valores, ¿vale? Darnos un tiempo de pausa en el día a día. Escribir, crear algo de arte, ¿vale? Como decía Alejandro Jodorowsky, el propósito del arte es la sanación, y esto lo he repetido en muchas sesiones grupales. Entonces, dado eso, el arte nos ayuda a conocernos de una forma mucho más profunda que ni el lenguaje ni la razón pueden. Os invito a probar esto, ¿vale? Y a cada vez unir más el arte con el autoconocimiento y, por lo tanto, con la transformación de la identidad y de lo que creemos ser, ¿vale? Y darnos valor por lo que somos y no por lo que hacemos. Darnos amor y dar amor, y así demostrar que somos amor. Dar fuerza al amigo que quiere conseguir eso que quiere conseguir, y así ser fuerza, ¿vale? Es decir, da lo que quieres ver en ti, y así el reflejo de lo de dentro se manifestará afuera. Así que, para acabar, simplemente esta reflexión sobre vamos a empezar un nuevo camino, ¿vale? Es el de empezar en esa referencia interna en lugar de externa y darnos cuenta de que lo que está fuera en realidad es un reflejo a través de la percepción de lo que está dentro, ¿vale? Y que lo que percibimos fuera o juzgamos es una oportunidad para conocernos más. Todo esto, cuando uno empieza a darse cuenta, es para mí un proceso exponencial, ¿vale? Y para nada estoy intentando convenceros de nada. No es ninguna verdad la que digo, simplemente es bajo mi experiencia y lo que he sentido como válido para mi camino de vida. Y pues aquí me despido. Si queréis pues saber más y profundizar en este tema, os recomiendo inscribiros en la newsletter, ¿vale? Ahí podéis obtener contenido de calidad, mucho más íntimo y mucho más personalizado para las personas que sean más cercanas a este proyecto de vida. Así que os mando un fuerte abrazo, mucha fuerza, mucha salud y mucho valor por lo que sois. Hasta luego.